Vamos a ver cómo crear diferentes árboles de procesos y cómo darles la forma que nosotros queremos y verificar que efectivamente estos árboles están siguiendo esa forma. Vamos a comenzar con los árboles de tipo exponencial. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la llamada a la función fork 3 veces consecutivas? Bueno, lo vamos a ver con el siguiente dibujo. Aquí lo tenemos. Sabemos que ya tenemos un proceso que es el proceso original o proceso padre que se está ejecutando. Entonces, el proceso padre viene y ejecuta la función fork. Entonces, ¿qué va a pasar? El proceso padre va a crear un nuevo proceso que sería su proceso hijo. Ahí lo tenemos después de la llamada a la función fork. Bueno, para este punto, los dos procesos se encuentran aquí. Al término de esta llamada a la función fork, entonces los dos procesos van a pasar a la siguiente línea. Por lo tanto, los dos procesos van a ejecutar esa llamada a la función fork. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los dos procesos van a crear otro proceso, porque los dos hicieron la llamada. Entonces, para este instante, nosotros ya tenemos cuatro procesos que se encuentran aquí, al término de esta llamada. Entonces los cuatro procesos pasan a la siguiente línea. Por lo tanto, los cuatro ejecutan la función fork. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, que los cuatro crean un nuevo proceso, puesto que los cuatro hicieron la llamada. Entonces, el árbol quedaría de la siguiente manera. Cada uno de los procesos ha creado un nuevo proceso y el árbol queda así. Como podemos ver, son 8 procesos en total. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos procesos va a tener un árbol que, bueno, el programa manda a llamar tantas veces la función fork? El orden es el de 2 a la n. Para este caso sería 2 a la 3, que es 8 procesos. Si nosotros mandamos a llamar a la función fork, por ejemplo, 4 veces consecutivas, sería 2 a la 4, entonces serían 16 procesos. Y así consecutivamente. Entonces vamos a ejecutar este programa. Pero antes vamos a imprimir esto. Cada uno de los procesos va a llegar a esta línea, por lo tanto todos lo van a imprimir. Y también los vamos a ciclar para poder verlos en la consola. Entonces lo voy a guardar. Lo voy a compilar. Perdón, aquí me faltó una F. Lo voy a compilar y lo voy a ejecutar. Y como podemos ver, efectivamente son 8 impresiones, es decir, 8 veces se imprimió soy un proceso. Cada proceso lo imprimió. Entonces, como siempre, nosotros lo podemos verificar. Vamos a verlo aquí. Con este comando damos Enter y como podemos ver, aquí tenemos los 8 procesos. Efectivamente, los 8 procesos están ejecutando y pues van en orden consecutivo. Aquí podemos ver su speed o identificador. Bueno, ese es el caso de los árboles de tipo exponencial. Y voy a comentar esto. Y hay una forma aún más fácil de hacerlo. Lo podemos hacer con ciclos, que posteriormente va a servir para los ejemplos que les quiero mostrar.
Entonces así con este ciclo, y aquí es donde mandamos a llamar a la función fork de esta manera. Para esto tenemos que declararla ahí. Entonces aquí vamos a poner el número de hijos que queremos. No, más bien el número de veces que queremos que se ejecute la función fork consecutivamente. Entonces vamos a probarlo para que verifiquemos que nos da el mismo resultado. Lo vamos a compilar y lo ejecutamos y efectivamente vemos que se imprimió 8 veces. Y lo que les decía, el orden es de 2 a la n. Si aquí nosotros ponemos 4 sería 2 a la 4, 16 veces tenemos que tener esta impresión, puesto que son 16 procesos. Lo vamos a volver a ejecutar y efectivamente vemos aquí debe ser 16 veces. Entonces con esto hemos verificado efectivamente el orden, que es de 2 a la n. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros solo queremos un árbol de este tipo, lineal, es decir, uno tras otro? Proceso padre crea un hijo y después ese proceso crea otro hijo y así consecutivamente. Aquí lo que vemos es que el problema es que los procesos padre vuelven a crear un proceso. Es decir, el proceso padre crea un proceso hijo. El ciclo for pasa al siguiente nivel, es decir, y valdría 1. Por lo tanto, el padre vuelve a crear otro proceso y el hijo también vuelve a crear otro proceso. En este caso, que el hijo cree otro proceso está bien. Pero entonces el proceso padre tenemos que evitar que siga creando procesos. De alguna manera tenemos que condicionarlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es muy fácil. Directamente vamos a evaluar la función fork dentro de un if. Y si la función fork es diferente de 0, hacemos un break. Nosotros ya sabemos que si que la función fork nos devuelve un valor, que puede ser 0 cuando estamos en el proceso hijo o puede ser diferente de 0 cuando estamos en el proceso padre. Aquí nos interesa saber cuándo estamos en el proceso padre y así es como lo evaluamos. Entonces hacemos un break. La función break no se debe confundir con matar al proceso. Más bien la función break lo que hace es interrumpir este ciclo for. Es decir, que el ciclo no va a llegar a su término, solo se va a ejecutar una vez para los procesos padre nada más. Entonces vamos a ver que efectivamente funciona. Como podemos ver, tenemos aparentemente el mismo resultado. Bueno, de hecho no, solo tenemos ya 4 procesos. Entonces, si nosotros verificamos aquí tenemos los 4 procesos y efectivamente van consecutivos, 50, 51, 52. Nosotros sabemos que la columna de la derecha corresponde al proceso padre de ese proceso y como podemos ver, efectivamente van correspondiendo, por lo tanto el árbol sí va consecutivamente. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros queremos un árbol del siguiente estilo? Es decir, un proceso padre que tiene en común varios hijos, para este caso 3 hijos. Es decir, están compartiendo el mismo padre. Aquí el caso es el contrario. Ahora lo que da problemas son los procesos hijo. Tenemos que impedir que esos procesos hijo sigan creando. Simplemente se tienen que crear y ahí quedarse, ya no hacer nada. Y el padre sí debe llegar al fin de su ciclo for. Entonces es bastante sencillo. Aquí solo tenemos que cambiar la condición.
Si es igual o igual a 0, sabemos que estamos en el proceso hijo. Y ahí hacemos el break. Lo vamos a guardar. Y lo vamos a ejecutar nuevamente. Aparentemente es el mismo resultado, pero nosotros vamos a ver aquí que no es así. Aquí tenemos los 4 procesos. El primero sería el proceso padre. Y posteriormente tenemos los hijos, y como podemos ver, todos tienen en común el mismo proceso padre. Y bueno, básicamente esa es la filosofía que nosotros debemos seguir para darles la forma deseada a nuestros árboles. Vamos a hacer uso de ciclos for, condiciones para saber en qué proceso nos encontramos, si en un padre o en un hijo, y breaks. Entonces es básicamente jugar con estas instrucciones y así poder crear los árboles a nuestro gusto. Entonces, para el siguiente video les voy a mostrar este ejemplo, que sería un árbol un tanto más caprichoso. Como podemos ver, el primer nivel son 3 procesos hijo que comparten un mismo proceso padre. Después, como podemos ver, este proceso de en medio sí crea procesos. Entonces vamos a ver cómo condicionar eso, que solo uno de estos procesos hijo pueda crear más procesos. Y posteriormente uno de esos procesos tiene una forma de árbol lineal, va creando procesos linealmente. Entonces eso será para el siguiente video.